negro corrió, un negro huyó, un negro partió su camisa en dos. Corre, corre, quieren atraparte, negro corre ya, huye. Hay toda una corriente de chavalada desnortada dentro del materialismo filosófico que se ha empeñado en salir en defensa de la oligarquía WASP ahora que está en apuros con todo este asunto de George Floyd y Black Lives Matter o no sé qué. Bueno, no sé cómo se dice en inglés, lo que diga. Corre ya, huye de la ley. Dicen algunos que no robáis, pero a mí no me engañáis, porque una fanegal me robó y Están viendo que las contradicciones internas de la República protestante, esclavista, anglosajona y democrática, eso sí, democrática, pues esas contradicciones internas están generando unas convulsiones que tiren estatuas al suelo y, que quieren salir en defensa de las estatuas. huye de la ley. Corre, corre, quieren atraparte, negro corre ya, huye de la ley. Uno de esos tontos útiles, como siempre, es Santiago Armesilla. Armesilla se caracteriza por tener una constancia a prueba de bomba y al mismo tiempo por elegir siempre la causa equivocada. Es un tipo que pertinazmente se empecina en hacer lo incorrecto, siempre desde el lado incorrecto, siempre en la posición incorrecta. Ahora utiliza una cita de Aristóteles para, digamos, que sacarle las castañas del fuego a Donald Trump, para justificar, digamos, el racismo de una república que es racista. Pues oye, quiere justificar el racismo y que le den bola a los blanquitos. El problema es que yo creo que él no sabe que para esos blancos, para Trump y todos los WASPs, él no es blanco. Pero bueno, da igual. He pedido a Héctor Ortega que le ponga los puntos sobre las IES. Pues sí, el tuit de Armesilla no sabía qué quiere decir, pues me parece por un lado sacar de contexto y un reduccionismo grosero sobre Aristóteles, como si se pudiese considerarlo como un empirista sin más, cuando en toda la obra está hablando de categorías pues como la esencia, lo universal, el género y la especie, la potencia y el acto, la materia y la forma, los accidentes, los sustratos, la sustancia, o sea, es totalmente mucho más complejo. Ahí lo normal es que se esté refiriendo a la actualización de la materia como accidente, y lo blanco sea un accidente de hombre. Entonces la esencia, la naturaleza es ser hombre y caben varios accidentes, es decir, accidentes que encima no es la blancura, es una exageración porque está hablando de conceptos abstractos, sino de razas que no había en la época, aunque sí que había sus conceptos de barbarie y civilización, de esclavitud, de lo que podía ser considerado hombre y no hombre, y que está en otra escala. Y él lo trae a la escala del siglo XXI, que parece que no ha existido pues 22 años de evolución biológica, genética y todo lo que ha traído consigo eso. Podría sacar otra pues, de Frantz Fanon, de Angela Davis, de Cavalli Sforza, de muchos otros. Parece más que no se entera de lo que está pasando en Estados Unidos con lo Life Matter. No es que un racismo negro contra los blancos o algo que parece suponer dándose la vuelta, sino que son unas élites blancas, sobre todo anglosajonas, las que han racializado al mundo y han separado a los hombres en razas y las han explotado y los han colonizado, y impidiendo la mezcla, la hibridación,
que las leyes de segregación racial terminan en el 65. 1965, no 1765, o sea, hace nada, o sea, hace 60 años, 70 años. Pues eso no se supera porque se prohíba en ese día, claro, trae unas estructuras históricas que no se cambian al quitarse la ley, porque ya vienen consolidadas, vienen pues una acumulación de capitales pues en familias, élites y todo esto que no van a cambiar, y no solo es una cuestión de partido republicano y demócrata. Sin embargo, Trump o las corrientes WASP que llevan 30 años, pues precisamente ahondando cuando empiezan a ser una minoría, bueno, siguen siendo mayoría en Estados Unidos, pero se ven atacados o victimizados porque el mundo empieza a atravesarles, necesitan mano de obra inmigrante, están con un imperio totalmente global expandido, necesitan mucha inmigración para controlar todo su sistema global. Entonces, como élite elegida, pues se sacan lo de los WASP. Que ahí hay libros como el de Nicholas Wade, Una verdad incómoda, en el que realmente es de lo más lamentable lamentable, es terrorífico leer ese libro cuando está hablando de grupos y clases sociales racialmente, es decir, que llevan unos atributos genéticos por evolución natural. Entonces, pues si los ingleses están más dados al fair play es porque sus élites triunfadoras se han mezclado más, han tenido hijos en mejores condiciones, que han vivido más y mejor y se han ido posicionando. Esos genes pues van llegando a las poblaciones más bajas y subalternas, y entonces el fair play va llegando a la población inglesa, y eso es es que lo dice tal así, o que pues las poblaciones negras tienen más tendencia a la violencia porque su selección natural ha sido esa competencia y bruta, digamos, de barbarie. Entonces, bueno, con esos conceptos está que pasa por científicos cuando nunca da ninguna prueba y dice que todo eso puede ser desmontable, pero una y otra vez vuelve con lo mismo así, analizando los pueblos. Ese precisamente es el sustantificar la raza, es lo que está pasando ahí. Sin embargo, muchos de los que se le oponen lo que dicen primero es que no, por ser subalternos, sus formas culturales muchas son valiosas y sus comunidades son importantes como para que los machaquen, que las razas no existen, pero sí la racialización que hacen unas élites que se autoconsideran blancas y superiores. Entonces, bueno, lo que hay que desmontar es el mito blanco, lo contrario que lo que parece indicar el tuit de Santiago. Así a bote pronto, que tampoco... Qué terrible ha sido esa república protestante anglosajona del norte de América. Qué terrible. Y qué empecinada y obsesionada ha estado con los países del resto del continente de tradición católica o los rescoldos de la vieja monarquía católica. Ha ido a por ellos sin piedad, decididamente, como si fuesen su único objetivo. Y encima tenemos aquí a Armesilla
defendiendo a estos oligarcas protestantes. El que no es calvinista, es baptista, es presbiteriano, es toda esta morralla, defendiéndolos y justificando sus protestas contra las movilizaciones por siglos y siglos de actuaciones políticas en el más puro estilo eril definido por Sepúlveda, ¿no? Pues lo mismo, estos eran eriles a muerte. Esa república es el mal personificado y sin embargo, pues eso, ya digo, Armesilla el hombre los defiende. Otón Fernández, otro contertulio, bueno, contertulio no, un miembro destacado de Repúblico Hispano, también da su parecer sobre esta cosa que ha excretado Armesilla. Sí, esto de la polémica de los blancos contra los negros, del color blanco, es una polémica que, claro, que va más allá de lo del color, porque la construcción del concepto de blanco no incluye, que lo incluye de forma accesoria o accidental, como decía Héctor. Hay incluido en ese concepto de hombre blanco, hay incluido un montón de elementos desde políticos, de civilización. Y entonces sí que vamos, el comentario ese de Armesilla, bueno, es un comentario que no tiene mucha historia, porque claro, tú cualquier figura que cojas del pasado y la pongas ahora en el presente, sí, va a ser fascista o va a ser racista, o bueno, pero claro, es que tú ponte a analizar las características en las que estaba inserta esa figura, todo eso no tiene sentido. Y claro, lo del blanco, sí, a mí me parece que que a pesar de la simpleza cuando lo enuncias de lucha de los blancos contra los negros o el problema de los negros, y lo enuncias de una manera simple con el color, pero claro, ahí van asociadas una serie de elementos muy numerosísimos. Yo ahora en esto que hice sobre el signo lo comentaba que también lo comentamos en el chat hace unos meses, la polémica está con Antonio Banderas, que si Antonio Banderas era un actor blanco, además salía así, en una noticia salió así, tal cual titulado en El País. Y claro, surge esta polémica y ya vas viendo, en cuanto vas un poco escarbando en la polémica, ves que no es una cosa de negros contra blancos, sino que es, claro, es de por ejemplo, en este caso, el blanco WASP de Estados Unidos, que tiene su visión del mundo y ve que los afines a él son, en este caso, los pueblos anglos, que no solo Norteamérica, sino que puede incluir Canadá, puede incluir Reino Unido, puede incluir Australia, y claro, los otros ya no son, más que ser negros, son no blancos, son el resto. Y entonces, claro, surgen esta serie de polémicas que, bueno, yo también, al pensarlo, es una polémica que para ellos no es polémica. O sea, yo no creo que, o quizá haya salido rebotada de la polémica en el mundo hispano con respecto a la de Antonio Banderas, pero yo supongo que de inicio la polémica no surge en ellos. La polémica surge, por ejemplo, en el caso de Antonio Banderas, en nuestro entorno. Oye, ¿cómo que nosotros no somos blancos? Somos blancos. Nosotros surge la polémica porque pensamos que somos blancos, y además pensamos que somos blancos parecido a los blancos WASP norteamericanos, porque además hemos sido colonizados por su cultura, hemos visto sus películas, sus cines, sus modas, sus deportes, etcétera. Entonces yo pienso que ya casi hemos asimilado ese concepto de blanco WASP americano y pensamos que si no somos igual que los americanos WASP, somos muy similares. Entonces surge la noticia esta que surgió por los Oscars de Antonio Banderas, que dijeron que era un actor de color, y entonces para nosotros nos extrañó muchísimo. Oye, ¿cómo que nosotros no somos blancos? Somos blancos. Pero claro, ellos ven que nosotros somos, no es que seamos negros, pero somos no blancos WASP. Y entonces por ahí
por ahí va la cosa, porque claro, ellos tienen asociada, ellos en la composición del concepto blanco no solo asocian el color, que puede haber un europeo español que sea de color cromáticamente tan blanco como ellos, pero aparte de eso, ellos tienen asociado lo político, claro, su historia, su civilización, su religión mayoritaria, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí surge un poco y ves que lo de las polémicas estas de las razas, de los colores de piel y tal, tienen una enjundia muy potente porque hay una serie de conceptos sociopolíticos y después civilizatorios y de imposición y de imperio, vamos. Entonces es un tema que se ve que tiene su profundidad. Y claro, ahora que pasará en Estados Unidos, pues que tienen ahí tienen una amalgama de razas que en el tránsito victorioso del imperio norteamericano, en la bonanza de ese imperio, se consigue amalgamar y se consigue unir, pero llega una crisis como esta que ya se ve que es una crisis muy potente, profunda, y eso se empieza a descoser y sale por aquí. Sale por este tema del racismo, del blanco y del negro, de lo de las estatuas, de lo de tal. Y lo que hay es que estamos viviendo, claro, una crisis fuerte de ese imperio que ya no está en esa bonanza y ya no puede un poco solapar toda esa serie de contradicciones y empiezan a salir. Yo creo que va un poco por ahí también. Qué brillante Otto y qué brillante Héctor. Y aquí Otto afina muchísimo, ¿no? Hasta nos mete a Antonio Banderas. Estad atentos que va a sacar un artículo que merece muchísimo la pena. 38 páginas sobre el signo y además tratando temas como arrancando de Juan de Santo Tomás, desde donde hay que arrancar, desde la escolástica católica, de la segunda escolástica católica, a ver si podemos remontar el vuelo y ofrecer un prisma o ir rehaciendo las armas del mundo hispánico para frenar a estos. Lo que no podemos es ponernos de parte de ellos. Eso sí que no podemos ponernos de parte de ellos, como está sucediendo en las redes, en amplios ámbitos de lo que sería ya más que el filomat, el materialismo filosófico, el fachamat. O sea, siempre se ponen del lado de los anglosajones, los tíos, siempre están a favor. O sea, dicen los anglosajones, es que, oye, a los negros hay que pegarles. Pues digo, sí, hombre, que le peguen a los negros. Entonces dicen, oye, es que tiraron una estatua de Colón o de Fray Junípero Serra. Sí, hombre, tiraron una estatua de Colón o de Fray Junípero Serra. Pero resulta que esas estatuas no simbolizan ya ningún valor, ninguno de la monarquía católica. Esas estatuas están completamente envueltas por la nematología que segrega la Constitución americana. Y hay que entender qué es esa Constitución. Went down to the river Jordan, where John baptized 3. When I walked the devil in hell, says Johnny baptized me. Porque esa Constitución es la clave de bóveda de una república eril, completamente predadora, cuyos fundamentos son, o cuyo frontispicio está grabado con letras de molde, el racismo y la idea de la superioridad de la raza anglosajona, especialmente, bueno, sobre los negros no cabe, vamos, ni dudarlo. En esta primera retal vamos a tratar por qué se creen que son superiores a los negros, pero sobre los hispanos exactamente lo mismo. Y el asunto es que a mí me parece que esta república anglosajona, que surgió en todo su esplendor al enfrentarse al imperio nazi, en realidad tiene mucho que ver muchas veces con el imperio nazi. Comparte muchísimos valores
sobre todo en términos de racismo, con esos ideales germánicos de superioridad de raza aria. Y por eso ahora mismo surgen los problemas que surgen. Y ponerse del lado, o sea, o entender, comprender a estos tipos. Me parece que los hispanos, los chicos hispanos que lo hacen, pues se equivocan de medio a medio. Pero completamente, de medio a medio. Porque aquí se han juntado el hambre con las ganas de comer. Aquí se ha juntado las tesis de la doble predestinación de Calvino, que llevaron los peregrinos desde, primero escapando de Escocia a Leiden y después de Leiden al norte de América, con curiosamente una tesis que fue elaborada por un médico filósofo español, que fue Gómez Pereira. Ya sabemos que o español o castellano o gallego, no sé, no sabe, bueno, de Medina del Campo, sí, de Medina del Campo, podemos decir hoy que español. Ya me he equivocado, en realidad es católico. En aquella época en la monarquía católica estaban enfrentados, digamos, que los teólogos y los filósofos médicos, había todo un cuerpo de filosofía médica. Y este Gómez Pereira elaboró una tesis que fue brillantísima, que fue la tesis materialista, completamente novedosa, que el núcleo de su obra Antoniana Margarita, que era el nombre de sus padres, no sabía cómo poner, qué nombre ponerle a la obra, y dijo, pues bueno, oye, la causa de eso le pongo el nombre de mis padres. Y ya digo, la tesis, que es revolucionaria, es la que viene a decir que los hombres y los animales son compuestos mecánicos, instrumentos mecánicos, autómatas. El perro pues no siente. El perro es un complejo mecánico que sigue ciertos estímulos y que en cierta forma está programado. O sea, ahí el amigo Gómez Pereira reduce la biología a la escala mecánica. Claro, esto lo leyó Descartes. Lo leyó Descartes sin decir que lo había leído, se lo copió entero y entonces metió además un giro de tuerca, el dualismo idealista, porque claro, Descartes dijo que sí, que los hombres y los animales son mecánicos y tal, pero que el hombre tiene alma porque tiene volición e intelecto. Y entonces ya se diferencia en eso de los animales. Los animales, digamos que son instrumentos mecánicos vacíos y el hombre no. El hombre es un instrumento mecánico pero lleno de alma. Claro, esta tesis del alma y tal está muy bien y tal, pero resulta que claro, cuando hay un hombre negro, ¿qué pasa? Que dicen que no, que el hombre negro que no tiene alma. Entonces el hombre negro no tiene alma, es rebajado a la condición de animal y ahí tienes Haití, que es el terror, porque se habla muchísimo del racismo en el norte de América, pero digamos que la zona más terrorífica de esclavismo por la brutalidad que se aplicaba era Haití, y lo hacían católicos franceses, aunque bueno, yo creo que eran unos católicos degenerados. Su rey no se hacía llamar católico, su rey era el rey cristianísimo. Y eso era lo que sucedía, que eran la perversión, o sea, que se cae en esa perversión. Una perversión, por ejemplo, que interpretaba perfectamente bien Malebranche. Malebranche tenía una perra que era una perra suya que estaba preñada y que le molestaba y tal, y le decía a un criado, mátala a palos, que era un cartesiano convencido, y es un cuerpo mecánico y no sufre. Entonces, claro, pues eso se llevaba a América
con la trata de esclavos y ya tenías ahí el lío perfecto, niquelado. Y después, si estas tesis, digamos, del automatismo de las bestias, llegaban a unos zumbaos como los peregrinos, estos peregrinos que había de Leiden, que llegaban allí, que después constituyeron las bases de lo que será la democracia americana, pues entonces, claro, interpretaban esto y decían, coño, los negros son, claro, máquinas, motores de sangre, que decía, bueno, decía que los esclavos en Roma eran motores que tenían sangre. Pues los negros en Estados Unidos son motores que tienen sangre, simplemente eso, no sufren, no padecen. Entonces llega o la policía, en este caso un agente que se llamaba Derek Chauvin, se encuentra con un negro con un motor de sangre que responde al nombre de George Floyd, y oye, le pone la rodilla 8 minutos encima del cuello, porque total, que más da, no sufre, no respira, no nada, y el problema es que se le muere, porque sí, porque sufren y respiran y tienen sentimientos. Eso después la tradición católica española lo corrige con Feijóo, y ya no lo aceptó eso en absoluto. La teología católica, la escuela de Salamanca, no aceptó esas tesis de los filósofos médicos españoles. Dijeron, no, aquí hay almas, somos hijos de Dios, el negro, el indio, todos somos hijos de Dios. Eso que dice este no vale. Pero en Estados Unidos, pues estas cosas cuajaban y cuajan, y ese es el problema que tienen, porque todas ellas están cristalizadas en esa Constitución. Y entonces hay una élite, la élite WASP, que decía Héctor Ortega, que interioriza esta historia de las bestias, y además tiene un concepto aún más refinado, porque como ellos son calvinistas y creen en la doble predestinación, creen que están predestinados a ser hombres, verdaderamente hombres, solo ellos. Están los autómatas, las bestias, que son la gente de piel negra, y después están lo que llamarían númenes, que son los de piel, los browns, que ellos dicen, los marrones. Entre esos, por ejemplo, entra Armesilla. Pero eso ya lo contaré en otro retal, que este ya se me va quedando largo. De momento decir eso, que el gran problema de Estados Unidos es una Constitución que recoge todos estos valores, que eleva a condición de hombre a los blancos del norte de Europa, además no católicos, porque aunque haya católicos, esos, estamos hablando de que Estados Unidos tiene 45 presidentes y de ellos católico ha sido uno al que además asesinaron. Simplemente los no católicos, y eso les ha estallado ahora y se les están cayendo las estatuas al suelo, y entonces hay aquí unos pobres inocentes, no sé si inocentes o tontos o tal, o despistados, que porque cae un Colón o un Junípero Serra, que en realidad no significan en absoluto lo que realmente simbolizaban y significaban, porque esa república, si eleva esas estatuas, es con un sentido completamente contrario, nunca en el sentido original, porque esa república es completamente enemiga de lo que representaba, por ejemplo, un Fray Junípero Serra. Es enemiga de la organización social totalizadora católica, la odia a muerte, está programada contra ella. Entonces pues se les caen ahí unas estatuas y lo utilizan como justificación para ponerse del lado de los WASP, de los que dicen que, oye, que los hombres, siempre camuflado con el término blanco, son ellos, y que tú, como eres más morenín del sur, pues no, tú eres una cosa, no te van a decir que eres negro, pero bueno, eres un numen misterioso. Y entonces, numen antropomorfizado, digamos que, bueno, los tipos de tez morena. Esos de verdad, hombres no son. Entonces, cuando vas a escribirte en la seguridad social o vas al carnet de conducir o lo que sea, dicen, oiga, ponga aquí en latino, en blanco, en hispano o tal, pero no ponga en blanco.
Porque blancos son ellos, el protestante anglosajón que habla inglés, como muy bien decía Otón Fernández. Pues nada, eso. Nosotros no vamos a ponernos a llorar porque caigan en Estados Unidos las estatuas de los generales confederados o porque tiren al suelo la de Andrew Jackson u otras. Simplemente nos vamos a quedar mirando y viendo cómo se dan hostias entre ellos.